Bueno, buenas tardes o buenos días. Esta es la clase que vendría a ser la del jueves, no me acuerdo la fecha, pero creo que es 28, ¿no? A ver, aguardame un segundito. Jueves 28. No estoy seguro si estoy grabándola de la misma manera que la anterior. No, me parece que sí, pero bueno, espero que salga como la otra vez y espero que no haya habido dificultades con lo que grabé hace 15 días atrás. El teórico de hoy es el último de los, por decir así, los introductorios o los, digamos, o todo el material previo al contenido más troncal de la materia, que es psicoterapia cognitiva, ¿no? Justamente acá hoy vamos a ver lo que se llaman los principios del cambio, ¿sí? A ver, aguárdenme, a ver, principios del cambio en psicoterapia. Puntualmente vamos a recorrer primero un temita que no terminó de cerrar de la semana de las 15 días atrás, eh, que es el tema de por qué por ahí no hay un consenso más claro entre los terapeutas que permita avanzar en el estudio científico de la psicoterapia, que es un tema que por ahí no se aborda mucho y a mí me parece interesante que ustedes lo sepan y que ustedes también se hagan las preguntas acerca de por qué estas cosas ocurren, ¿no? Y después vamos a ver en realidad lo que se llaman los principios de cambio. Los principios de cambio en rigor tienen que ver con el estudio científico de qué es lo que supuestamente eh, tiene apoyo empírico como elemento, digamos, que interviene en la idea del cambio de un paciente en psicoterapia, ¿sí? Eh, Hay dos grandes, o mejor dicho, eh, hay unos referentes puntuales de esto. Bruce Wampole, por ejemplo, Norcross, Lambert, hay dos o tres que son como muy importantes y son referentes en el tema. De hecho, hay un manual que por supuesto que no me interesa que lo lean y lo voy a resumir un poco en la clase de hoy, que se llama Relationship That Works, algo así como, bueno, un manual de las relaciones que funcionan y se dividen como en dos grandes módulos. Un módulo de los elementos terapéuticos y otro modo de las adaptaciones de de las distintas psicoterapias a los pacientes. Ahora voy a explicar todo en detalle, así que no quiero adelantarles demasiado, solo más o menos para que vean un poco la estructura de la clase de hoy. Arrancamos por el texto de Goldfried, que sí lo tienen en la bibliografía, está traducido por la gente del equipo. Justamente el texto tiene que ver con la idea de qué hace que justamente no tengamos un consenso en psicoterapia. O sea, por qué si supuestamente todos más o menos hacemos lo mismo, no terminamos justamente llegando al mismo resultado, ¿sí? Lo que dice Marvin Goldfried, que fue, no sé si ustedes lo han estudiado en otra materia a lo largo de la carrera, pero es un referente ineludible a la hora de hablar acerca del integracionismo en psicoterapia. Lo que él dice es que hay como una vieja tradición de los terapeutas de trabajar desde un solo marco teórico o de una combinación ecléctica de teorías, ¿sí? O sea, en realidad lo que se sabe, les agrego un poco más, lo que se sabe acerca de esto es que en definitiva la gente cuando por ahí recién se recibe prefiere como elegir un marco teórico en particular para aferrarse a ese marco y de alguna manera empezar a a constituirse como profesional con un lineamiento relativamente claro acerca de qué hacer. Y de repente cuando uno se va haciendo más grande y sumando más años de experiencia, uno se pervierte un poco y eventualmente empieza a convertirse en más ecléctico, ¿sí? De hecho, la mayoría de los terapeutas con experiencia, es decir, de más de 10 años de profesión, generalmente tienden más a definirse como eclécticos que como
eh, circunscriptos a una sola teoría, ¿sí? No solo en Argentina, sino a nivel mundial. Esto es una tendencia, ¿no? Es como que uno de repente empieza a tomar herramientas que están por fuera de lo que era la teoría de base con la cual uno partió el recorrido, ¿no? Bien, entonces, ese es uno de los motivos que por ahí hace como de obstáculo para que avance el consenso para una psicoterapia realmente integradora, ¿no? Otro es el clásico, ¿sí? Del que Castonguay habla un montón, acerca de la brecha histórica entre investigación y práctica. Acá tendremos, creo que, un texto de Fernández Álvarez comentando un poco el asunto. Y obviamente es esto de que, creo que lo comentó Adri en el teórico pasado, o que seguramente se debe comentar en prácticos, la idea esta de que por ahí el terapeuta hace una cosa y el tipo que investiga en psicoterapias hace otra. Como que en realidad no hay una conexión entre uno y otro. Uno de repente implementa cosas que tienen que ver con técnicas o intervenciones, o se prepara, o se forma, o supervisa, y otro está como muy metido y enfrascado en el estudio más técnico de los aspectos de la psicoterapia, y como que no hay una gran comunicación entre el clínico y entre la persona que estudia la clínica, ¿sí? Más allá de que, obviamente, en un mundo ideal, la onda sería que uno tenga ambos skills, ¿no? Pero bueno, es lo que se llama el famoso modelo Boulder, ¿sí? Si no me quiero recontra meter en eso, pero lo pueden googlear en Wikipedia, modelo Boulder de la ciudad de Boulder, Colorado, y ahí sale como el modelo de expertise en donde se pretende que por ahí un terapeuta tenga skills de investigador y que, bueno, obviamente que se haga un círculo virtuoso, ¿no? O sea, vos ves un paciente, ves características de ese paciente, de la interacción o del tratamiento en sí que te generan dudas de investigación, vos con esas dudas las convertís en hipótesis, vas al campo a investigarla, obtenés un resultado que de alguna manera eh, puede responder esa pregunta que te hiciste en un primer momento, y ahí se va haciendo como el círculo virtuoso, ¿no? O sea, como que se va retroalimentando de manera positiva. Bueno, así todo hay una brecha real, ¿sí? Es al día de hoy que también existe esa brecha, y que por ahí hay algunos artículos que vos los lees como terapeuta y no entendés nada, porque son pura y dura estadística, muy crípticos, requiere que de repente uno entienda un montón de análisis de resultados para realmente discernir lo que verdaderamente se hizo. Si se quiere, es un déficit de la formación, de grado, común a todas las carreras del mundo. Esto no es a que pasa en Argentina exclusivamente. Y también es una cuestión que tiene que ver con el interés, ¿sí? O sea, la realidad es que muy pocos terapeutas prácticos, clínicos, gustan y gozan de pasar sus ratos libres analizando nuevos métodos estadísticos para analizar e interpretar datos, ¿sí? Entonces, bueno, esta brecha es un tema importante como uno de los obstáculos. Después está el tema de la tendencia a desestimar barra ignorar contribuciones pasadas, ¿sí? Y esto es un poco lo que por ahí Goldfried marca fundamentalmente en este texto. Él dice como que en definitiva, como que no le damos bola, no le prestamos atención a cosas que en realidad se hicieron y que en definitiva eh, parece que son muy parecidas a las que se dicen ahora, ¿sí? Leo una cita de él, dice: más que basarnos en el campo existente de conocimiento, tendemos a redescubrir lo que ya sabíamos, o peor, ignorar el trabajo pasado y reemplazarlo con algo nuevo, ¿sí? O sea, básicamente propones un enfoque teórico A cuando ese enfoque teórico A ya estaba planteado, ¿sí? Y ni le diste bola. O sea, a veces es por desidia, o sea, ni siquiera llegaste a leer eso, o aún peor, no lo reconoces, ¿sí? O sea, no reconoces que te inspiraste en tal o cual cosa. Entonces, en lugar de reflotar lo que por ahí se sabía antes, que por ahí puede servir hoy también, se funda una nueva escuela, una nueva línea de pensamiento, recontra entre comillas, porque es algo que ya estaba, eh, y,
y se crea como si fuera algo nuevo, cuando en realidad no lo es, ¿sí? Muchas cosas, por ejemplo, de terapias contemporáneas que están ligadas a los valores, a prestarle atención al sistema de creencias del cliente, vienen de escritos desde los años 30 y 40, ¿sí? O sea, de libros y artículos enteros en donde muy explícitamente se planteaba lo mismo, desde el enfoque, por ejemplo, centrado en el cliente rogeriano, o más por los años 40 y 50, desde la terapia de la conducta, ¿sí? Son cosas que por ahí hoy parece ser que hay nuevas escuelas de pensamiento que en definitiva plantean lo mismo, ¿sí? Eh, y otro tema que por ahí es un tema de narcisismo propio de nuestra profesión, no me consta hasta qué punto esto es así en otras disciplinas, pero sí la recontra veo en la nuestra, es la idea de que aquel que tiene una idea nueva, pongámosle en comillas, ¿no? Una nueva idea, quiere darle como su marca registrada a esa idea, ¿sí? Y de alguna manera funda una escuela y se convierte en autoproclamado líder de esa escuela y de alguna forma monta todo un circo, un serio trabajo de marketing para que vos utilices eso y que lo veas como algo muy necesario, vistoso, sin que inclusive tenga como demasiado apoyo empírico. Ojo, no digo que no tiene apoyo, ¿sí? Porque si no tiene apoyo ya directamente estamos dentro del marco de lo que es una pseudociencia, pero estamos hablando de cosas que por ahí funcionan, claro, ¿cómo no van a funcionar si en el pasado también funcionó, ¿no? O sea, no lo reconocen en el pasado y tienen como de alguna forma la caradurez de plantearlo como una marca registrada en donde vos de repente tenés que pagar para una formación muy específica y muy cara, y aparte tenés los libros de ese autor y como toda una escuela casi como a la manera de una secta religiosa, ¿sí? Entonces Gottfried marca un poco, hace un juego de palabras en inglés, pero la idea básicamente es que el foco no está en- no está donde debería estar, ¿sí? O sea, el foco por ahí está en quién tiene razón, ¿sí? Quién alza la voz más alto y pone la idea con más propiedad, más que la realidad de qué es lo correcto, ¿sí? O sea, no importa tanto si un autor lo dice, sino que lo que importa es la idea, resista el paso de los distintos autores, y si resiste la idea, entonces es buena y tenemos que incorporarla, y eventualmente eso es lo que por ahí marca este autor, ¿no? Como hay que fijarse en qué es lo correcto, no en quién tiene lo correcto. Eh, para Gottfried entonces la solución a esto es pasar de la orientación teórica, ¿sí? De un estudio, sobre todo de estas cosas por ahí nuevas y de repente elitistas y sectarias y que segmentan un poco la población clínica de terapeutas me refiero, pasar de la parte teórica a la aplicación de los principios del cambio, que en rigor tienen la pretensión de ser transteóricos, es decir, van más allá de la teoría, abordan de hecho distintas teorías, pero no es que se quedan con una, ¿sí? Lo cual es muy loco porque en definitiva, si vamos al caso, esta materia es de una teoría, ¿sí? Y lo que yo les estoy diciendo entonces pareciera como que es un poco contradictorio, ¿no? Porque les estoy diciendo, bueno, a ver, lo que dice Goldfield, y es un texto que justamente yo elegí porque me parece buenísimo, es no demos tanta bola a una teoría, sino que apliquemos los principios del cambio, los principios que se traducen de esa teoría que se investigaron y que sirven. Entonces, ¿por qué la materia, no? ¿Por qué de repente no vemos directamente esto y no lo otro? Porque en realidad la teoría cognitiva, la terapia cognitiva, es una de las terapias más importantes en cuanto a su utilización por parte de los clínicos a nivel internacional. Por supuesto acá no tanto, pero estamos en vías de eso por un lado. Y por otro lado porque tiene un montón de investigación y de repente
gracias a que tiene un montón de investigación, se convirtió en lo que los americanos llaman el gold standard, ¿sí? O sea, es decir, la referencia ineludible por la cual hay que comparar y tamizar cualquier otro tipo de intento de psicoterapia, ¿sí? Entonces, por eso justamente, entre otras cosas, porque la teoría en sí es algo que es interesante de ver porque te permite justamente tener un marco teórico para trabajar con tus pacientes, es una de las cosas que por ahí vamos a ver a continuación. Pero bueno, hecha la salvedad, después vamos a ver teoría pura y dura de terapia cognitiva, pero hoy, que es la última clase que tenemos para hacer este tipo de introducción, la idea es que justamente vean cómo funcionan las cosas a nivel transteórico para después meternos por ahí en la teoría, ¿sí? No tiene sentido hacer el camino inverso, porque el camino inverso en realidad nos quedaría como medio desfasado, ¿no? Como decir, primero vemos terapia cognitiva todo el año y después terminamos en los principios básicos. Sería como la lógica si la materia fuera de psicoterapia, no de cognitiva, y la materia nuestra es cognitiva. Entonces vemos esto al principio para que sepan que está, que existe y, de la cual, y que nosotros nos guiamos por esto, y después vemos terapia cognitiva que tiene muchísima afinidad con esto, porque en definitiva gran parte de estos esfuerzos que se concluyen acá en la clase de hoy, de lo que vamos a explicar en la clase de hoy, salen fundamentalmente de la escuela cognitiva, por ahí en menor medida de otras escuelas, psicodinámica, sistémica, humanista, pero fundamentalmente sobre terapia cognitiva. Entonces, bien, volviendo entonces. La solución para Gottfried es justamente entonces de pasar de una orientación teórica al estudio de aplicación de los principios de cambio. Y él da ahí 5 tips o 5 puntos en donde por ahí te permiten ir confirmando las sospechas de por dónde va la mano el asunto, ¿sí? Y estos 5 tips o statements, ¿no? O sea, declaraciones, tienen que ver con la idea de qué cosas se sabe hacer recontra hipersabe que funcionan cuando vos estás haciendo una terapia con un paciente, ¿sí? Uno, sin orden de prioridades, motivar al paciente y generar expectativa de cambio, ¿sí? Es decir, fundamental trabajar con la motivación del paciente y motivarlo uno si justamente no está en un estadio de disposición para el cambio, ¿sí? Esto tiene que ver con la teoría de Prochaska y Di Clemente de los estadios del cambio. Lo pueden googlear, no lo vamos a ver acá, seguramente lo han visto en otras materias, pero eventualmente la idea es que se sabe que motivar al paciente y generar la expectativa de que se puede cambiar, de que se puede hacer algo al respecto con el malestar que tiene, es algo que sirve. Otra cosa que se sabe que sirve, obviamente, y es un poco lo que habló Adri la semana pasada, creo yo, es establecer una óptima alianza terapéutica, fundamental e ineludible, ¿sí? Después, el otro que plantea es facilitar la atención del paciente hacia los factores asociados hacia sus dificultades, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no mire para el costado, sino que siempre tratar de reconducir lo que estamos trabajando con las dificultades que tiene el paciente, ¿sí? O sea, siempre volver a la ruta principal de lo que nosotros tenemos que lograr, ¿sí? Eh, las dificultades del paciente, los problemas que tiene en lo cotidiano o a nivel general, dónde impactan esos problemas. Siempre tenemos que volver ahí porque obviamente la terapia tiene que ser un esfuerzo pragmático, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que darle una solución concreta a lo que le pasa y a las dificultades que están asociadas a lo que le pasa. Bien, después alentar a que realicen experiencias correctivas, ¿sí? Esto venía desde Freud en adelante, ¿no? La idea de una experiencia correctiva es de reexperimentar o experimentar algo de manera tal que te genere un insight, ¿sí? Es decir, una suerte de cambio terapéutico. Uno tiene siempre que tratar de que el paciente se exponga a una nueva manera de ver o de actuar para que justamente pueda cambiar un poco la manera de
procesar la realidad. A veces desde la cognición en sí y a veces desde la conducta, desde un cambio en la conducta para que luego genere el insight hacia un cambio en la cognición. Vamos a verlo muy en detalle cuando veamos cómo se cambia, cuáles son los mecanismos de cambio para la terapia cognitiva en particular, ¿sí? Y por último, enfatizar el testeo de realidad de la vida cotidiana, ¿sí? Básicamente, la idea de tener una suerte de actitud crítica frente a la realidad de uno y justamente poder eh, tener la actitud de poner a prueba, ¿sí? Las cosas que uno ve en los 45, la media hora, la hora de sesión, poder ponerlo a prueba en tu vida cotidiana, ¿no? El testeo, la prueba de realidad tiene que ver con eso. Bien, hasta aquí entonces texto de Goldfried, ¿sí? Vamos a repasar un toque las últimas dos clases, una cosa muy esquemática como para estar en órbita, porque este texto de Goldfried estaba como por ahí eh, vinculado al teórico último que di. Dominio de la psicoterapia, ¿sí? Dominios de la investigación en psicoterapia. Tenemos todo lo que tiene que ver con las características de los clientes, de los pacientes, ¿sí? Todo lo que se investiga que está del lado de los pacientes, lo que se investiga que está del lado de la relación, ¿sí? Y lo que se investiga que está del lado del aspecto técnico, es decir, de la teoría pura y dura. Esto con Adri vieron que seguramente las características de los clientes, tanto como las variables relacionales, ¿sí? Tienen que ver fundamentalmente con lo que se llaman factores comunes o inespecíficos, y por supuesto los factores técnicos tienen que ver con lo que se piensa que son los factores específicos en psicoterapia, ¿sí? Ambos operan en una completa y compleja, diría yo, interdependencia. Y si bien, por supuesto, hay muchos autores que quizás les interesan discernir más uno de los factores que el otro, la idea es que siempre tiende a cierto artificio ponerse a investigar estas cosas por separado, porque en definitiva cuando uno está haciendo terapia, aplica las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por ahí yo estoy haciendo, por ejemplo, con un paciente una técnica de reestructuración cognitiva, pero eso no va independientemente de la empatía que yo estoy teniendo o del timing que yo estoy teniendo para escuchar ciertas cosas, asimilarlas y poder hacer intervenciones sobre la marcha, sobre lo que le pasa al paciente, ¿sí? Entonces, justamente, la cuestión va eh, relacionada siempre. Pero como los factores técnicos tienen que ver con la enseñanza de la teoría puntual, de las teorías puntuales, en este caso lo que vamos a ver nosotros obviamente va a ser la teoría cognitiva, la realidad es que nosotros vamos a ver ahora, porque justamente después no le vamos a dar tanta bola, los factores comunes, ¿sí? En particular, estamos con la idea de primero ver todo lo que está del lado de las características de los clientes, ¿sí? Todo lo que pasa ahí, y después vamos a ir viendo los principios de cambio del resto. Van a ver ahora que algunas cosas parecen re obvias, ¿sí? Pero yo les pido que tengan de alguna manera la lógica de entender que es obvio, ¿sí? Pero no se había investigado de esa manera. Entonces no se sabía si eso obvio era así o no era así. De la misma manera que de repente por ahí hay cosas que se pensaban que eran obvias y que ya no se sabe si son obvias o ya se sabe que no lo son o se sabe que son incorrectas inclusive, ¿sí? Vamos, por eso tengo unas filminas también como para ver un poco eso, para que ustedes vean que bueno, no es que lo obvio, o sea, sí, yo ya sé que funciona de esta manera porque lo intuyo, sí, bueno, está investigado y hay evidencia a favor para eso, contundente o no. Ahora vamos a verlo un poco entonces a continuación. Y por ahí me parece obvio a mí y a ustedes no tanto, vamos a verlo, ¿sí? Después esto se puede justamente eh, polemizar, discutir, argumentar, contraargumentar un poco en el espacio de prácticos y si eventualmente tenemos por ahí una instancia sincrónica, nosotros encantados de poder discutir este tipo de cosas. Entonces,
principios del pronóstico del cliente, ¿sí? Como el nombre es muy elocuente, arrancamos por ahí. A ver, clientes con niveles más altos de deterioro de base pueden beneficiarse menos con la psicoterapia que los clientes con niveles más bajos de deterioro. Obviamente, la gente que está peor generalmente avanza menos, ¿sí? Parece una suerte de obviedad, como les decía antes, pero bueno, hay una confirmación de que es así. ¿Sí? Si les escupí alguna duda de que la gente por ahí que tiene mayor deterioro avanza igual, no, no avanza igual. La gente que tiene más deterioro requiere un esfuerzo mayor del terapeuta y no necesariamente con resultados parecidos a aquel que no está tan deteriorado, ¿sí? Otra, muy en la saga de esta última, ¿sí? Porque de hecho el deterioro se relaciona a veces con la complejidad del diagnóstico. Y cuando hablamos de complejidad de diagnóstico, hablamos que generalmente hay o más de un diagnóstico, es decir, hay una comorbilidad, hay varios problemas clínicos en una sola persona, sino que a veces también hablamos de la coexistencia de un trastorno de personalidad, ¿sí? Secundario y comorbido que obviamente puede complicar el panorama. Entonces, las personas que tienen un trastorno de personalidad diagnosticado secundario también se benefician menos de la psicoterapia que los clientes que no lo tienen o que tienen rasgos subclínicos. Y acá, recontra pertinente aclarar que no es que una persona o tiene un trastorno de la personalidad o no tiene nada. O sea, porque en realidad, a ver, de ejemplo, yo puedo tener un trastorno de la personalidad límite, ¿sí? En donde mi reactividad emocional es zarpadamente alto, donde yo me autolesiono, tengo conductas parasuicidas, qué sé yo, tengo relaciones muy tórridas e intensas y de repente mi vida se regula por eso, bla, bla, bla. Sí, está bien, tengo el trastorno, pero también puede pasar que yo tenga rasgos, ¿sí? No es que por ahí mi personalidad tiende a fluctuar en algunos momentos, ¿sí? Tiendo a tener cierto tipo de ideas, pero por ahí no paso al acto en algunas cosas, o sea, mi nivel de impulsividad no es tan marcado. Entonces por ahí tengo rasgos subclínicos de trastorno límite, no lo tengo el rasgo límite, y no significa que no tengo personalidad, ¿sí? Entonces, por eso acá cuando hablamos de trastorno de personalidad secundaria, hablamos muy claramente del diagnóstico concreto de un TP, de un trastorno de personalidad puro y duro, no de la parte subclínica en donde obviamente existe, es lo más común, ¿sí? Es lo menos diagnosticado porque justamente no se cumple con los criterios del DSM-5 para hacerlo, pero no obstante hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eso no se habla de acá, en este momento de eso, sino de diagnóstico de trastorno de personalidad como otra forma de deterioro hace que la gente mejore menos, ¿sí? Otro aspecto del cliente es el apego, ¿sí? La gente que tiene un apego más inseguro tiende a beneficiarse menos de la psicoterapia, ¿sí? Ustedes saben que el apego, lo habrán visto en alguna materia, psicología social o algo por el estilo, obviamente tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de establecer lazos afectivos, ¿no? O sea, que se vincula directamente con cómo te quisieron y cómo te criaron y qué tipo de afecto te transmitieron, ¿sí? Eh, Se sabe que hay un apego seguro e inseguro en líneas recontra hipergenerales y que la gente que tiene un apego seguro básicamente tiene una forma de querer normal y de hacer vínculos afectivos estables, saludables, armoniosos, equilibrados. Y la gente que tiene un apego inseguro por ahí se va para el lado del apego ansioso o se va para el lado del apego evitativo, es decir, quieren con mucha desesperación y ven todo el tiempo que los van a abandonar, entonces se aferran a esa persona enseguecidamente a veces, o el apego evitativo que es esta idea de que de repente se puede vincular afectivamente con alguien, pero hasta ahí porque nunca revela en realidad contenido emocional necesario para establecer una relación de intimidad, que es fundamental para el crecimiento de una relación afectiva, ¿sí? Bien, entonces cualquiera de estos dos tipos de apego inseguro, si la persona tiene niveles altos de apego inseguro, por supuesto va a hacer que se traslade a la relación con el terapeuta y obviamente también se activen estas pautas de apego y posiblemente hagan más difícil el tratamiento, ¿sí?
Clientes con mayores expectativas respecto a los beneficios de la psicoterapia pueden beneficiarse, valga la redundancia, más que aquellos que tienen menos expectativas. También es una obviedad, ¿sí? O sea, básicamente si yo pienso que la terapia me va a ayudar, es probable que me vaya mejor que si pienso todo lo contrario, ¿sí? Como les decía, chicos, hay algunos aspectos que parecen más obvios o menos obvios, pero básicamente eso es un poco esta parte de los principios relacionados con el cliente, ¿sí? Con el paciente. Otra, clientes que están más motivados intrínsecamente se benefician más que aquellos que están motivados, acá está, perdón, acá hay un error, extrínsecamente, ¿sí? Motivación intrínseca y extrínseca. Motivación intrínseca tiene que ver con la motivación genuina de cambiar, ¿sí? Porque nace de dentro mío, ¿sí? Y la motivación extrínseca, la que justamente acá en la última palabra está equivocada acá, es la motivación que viene sugerida desde afuera, ¿no? Como, bueno, los demás ponen una presión para que yo cambie, yo sé que tengo que hacerlo y bueno, esa es la motivación extrínseca. Bueno, obviamente la gente que se beneficia más de la terapia es la que tiene una motivación intrínseca, no la que la mandan a cambiar, sino la que tiene realmente ganas genuinas de cambiar internamente. Otra, clientes en fase avanzada de preparación, ¿sí? Perdón que le estoy dándole vueltas porque veo que las filminas estas tienen como una suerte de timer que no lo puse yo, y si yo no hablo rápido, entre comillas, me la cambia. Entonces estaba viendo recién a ver si... Ustedes saben que esto es en tiempo real. Si me equivoco, me mando una cagada terrible, siga adelante esto, porque justamente la idea del Zoom es así. Si no, tengo que armar, editar, y bueno, me parece que también es más engorroso para ustedes, y de repente de esta manera pensamos que es por ahí lo más cercano que hay a un encuentro sincrónico, ¿no? O sea, me ven en vivo con todos los problemas que pueda haber, con mi dificultad para poner filmina, con los errores que acabo de dar cuenta que tienen, así como esto de que en realidad había va extrínseco y no intrínseco en la palabra final de esta oración, pero bueno, ya saben, ahí hay un error. Bien. Clientes en fase avanzada de preparación para el cambio se benefician más que los que están en fases interiores de preparación con el cambio. Esto se refiere al modelo de Proyascas y Di Clemente, que se los explico, perdón si ya lo saben, adelante en 20 segundos, porque es, digamos, la idea del modelo de estadios de cambio de Proyascas y Di Clemente básicamente estaba pensado para la adicción. Fundamentalmente ellos empezaron a plantearlo del tema del tabaquismo, y plantean que hay como distintos estadios para cambiar. El primero es directamente no cambiar, onda, ni considerar el cambio, de lo que se llama el estado precontemplativo. Después el estado contemplativo, el estado de, bueno, sé que debería cambiar, sé que fumar me hace mal, pero sigo fumando, pero sé que me hace mal. O sea, estoy viendo que debería hacer algo al respecto. Después está el estadio del cambio de preparación, es decir, bueno, ya tomé conciencia de que algo tengo que hacer y empiezo a hacerlo. Después está el cambio de la acción, ¿sí? O sea, si bueno, ya está, emprendo, no sé, un tratamiento para dejar de fumar. Después está el mantenimiento. Y después, de acuerdo al modelo de Proyascas y Clemente, que es bastante pesimista, uno vuelve, cae en la adicción, de vuelta, recae y vuelve a estar en la precontemplativa. ¿Cómo se traspola esto a la psicoterapia? Obviamente la gente que considera que tiene un problema y que quiere hacer un cambio sobre ese problema, tiene por ahí, avanza, se beneficia por ahí menos que la gente que ya está implementando cambios y que ya está, digamos, recontra orientada hacia dónde quiere cambiar porque ya lo está haciendo, ¿sí? Y la terapia ahí funciona mucho más fácil, por decir así. Y esto nos repasa en la vida cotidiana con los pacientes. Por ahí hay gente que vos ves que ni siquiera sabe si realmente tiene ganas de cambiar, por decir así, porque le cuesta por ahí ver las dificultades o la ganancia de cambiar, o definir el problema inclusive. Y hay pacientes que vienen ya con todo masticado, ya vienen por ahí, ya están tomando una medicación, porque están haciendo un tratamiento psiquiátrico en paralelo, ya estudiaron que la terapia cognitiva les va a servir para su problema, ya saben de qué va, ya lo implementaron, o por ahí tuvieron una terapia cognitiva previa con otro terapeuta y por ahí, no sé, ese terapeuta los dejó de ver por X razón, o no funcionó algún aspecto y quieren probar, pero con lo mismo, con otro terapeuta cognitivo. Entonces, son pacientes que por ahí se benefician más rápido, obviamente, porque
están en un estadio de cambio más avanzado, es decir, ya tomaron cartas en el asunto, ¿sí? Bien. Otro factor que hace que obviamente la gente solo se beneficie tanto con la psicoterapia es la parte socioeconómica, que en nuestro país desafortunadísimamente hay un tema muy, muy cotidiano, ¿no? Sobre todo cuando por ahí uno ve pacientes en el ámbito hospitalario, ¿no? O sea, en el consultorio, por supuesto, no es tan común que caiga gente eh, de clase socioeconómica baja o con problemas de empleo, más allá que por ahí, bueno, nosotros saben que tenemos una fundación y por ahí podemos repartir distintas poblaciones a distintos aranceles, ¿no? Pero más allá de eso, en un consultorio privado generalmente es más difícil ver este tipo de problemas que sí se ven un montón en el ámbito público, o también cuando uno recién empieza por ahí que de repente toma pacientes para aprender y justamente por ahí son pacientes que vienen adosados con un problema extra, el problema original mental, entre comillas, y que, no que tienen un problema también socioeconómico, ¿sí? Es un problema casi sociológico que la tienen en paralelo al problema psicológico. Problemas de empleo, ¿sí? Y problemas de justamente de venir de un extracto social en donde tienen más difíciles el acceso a ciertas cosas que justamente les generarían menos dificultades para poder trabajar sobre sus propios problemas psicológicos. Otra cosa que se sabe, que se estudió, es que la gente que tuvo traumas en la infancia se beneficia menos de la psicoterapia, ¿sí? Esto también se sabe. Clientes ansiosos con mayores atribuciones negativas de sí mismos también se benefician menos que los que no tienen este tipo de atribuciones negativas, ¿sí? Bueno, también. Bien. Ahora vamos a los principios del terapeuta, ¿sí? O sea, que en realidad son dos los que están como muy estudiados, ¿sí? Esperen que tomamos un segundo porque si no... Clientes cuyos terapeutas usen intervenciones consistentes con el nivel de asimilación de los problemas del cliente pueden beneficiarse más con la psicoterapia que aquellas intervenciones que no son consistentes con los niveles de asimilación del paciente. Básicamente, acá, ¿qué significa esto en castellano? Hablar en el lenguaje del paciente, no en tu lenguaje de tu teoría, ¿sí? Si vos querés que la persona cambie, dale las cosas de manera tal que las pueda entender mejor desde su propio punto de vista. Entonces, para eso lo primero que tenés que hacer es dejar de lado el tuyo, indagar y profundizar en cuál es el background de ese paciente socioeconómico, cultural, de gustos, de valores, de conexiones con sus redes más cercanas, de preferencias. Y ahí te va a ser más fácil de repente dar intervenciones customizadas para la forma que ese paciente interpreta la realidad, ¿sí? Esto se sabe que obviamente funciona muchísimo y de hecho es el principio detrás de lo que es la movida de la personalización de la psicoterapia, que no creo que la lleguemos a ver acá, y es un campo por ahí súper lindo e interesante de investigar, de los tratamientos customizados, por decir así. Pero bueno, vamos por otro lado ahora. Clientes con niveles más altos de resistencia pueden beneficiarse más de una psicoterapia no directiva comparado con clientes con niveles más bajos de resistencia, ¿sí? O sea, hay algunos pacientes que sencillamente se ponen como muy nerviosos cuando uno les baja línea, cuando uno tiene un enfoque más directivo, más conductual, por decir así. Y justamente se benefician más con intervenciones que no son directivas, que no son una bajada de línea. Sobre todo los pacientes que tienen una alta reactividad o resistencia, como dice acá, que son pacientes que por ahí, cuando sienten que los están obligando a hacer algo, independientemente de si ese algo es bueno o no, no les gusta, ¿sí? Porque sienten como amenazada su identidad, ¿sí? Su libertad. Entonces por ahí, más vale que uno no le da órdenes castrenses, ¿no? No es algo forzado, pero por ahí algunos pacientes son muy sensibles a cómo uno utiliza las palabras y de repente, no sé, si uno dice, no, tenés que hacer tal cosa, lo ven como una obligación. Entonces, por ahí uno tiene que decir, bueno, ¿qué te parece si podrías hacer tal o cual cosa? ¿O cómo te sentirías con la idea de hacer tal cosa? O sea,
fíjense que por ahí el contenido es lo mismo, pero la forma en que la decís es distinta, y un paciente con alta reactividad, si lo decís en imperativo, por más que lo digas buena onda, con una sonrisa, mirando los ojos, etc., igual lo va a tomar mal y se va a beneficiar menos, ¿sí? Clientes con niveles más bajos de motivación y mayor ambivalencia sobre el cambio pueden beneficiarse más de la psicoterapia cuando su terapeuta es receptivo y centrado en la persona, ¿sí? O sea, básicamente la idea es que uno, cuando la persona está no muy motivada, trabajar más sobre la persona más que sobre el tratamiento para esa persona. Es decir, llegar primero a esa persona, laburar muy profundamente sobre la alianza terapéutica para luego poder hacer lo otro, ¿sí? Después, clientes en los que se adapta a sus preferencias, ¿sí? Se benefician más, esto es obvio, ¿sí? La customización del tratamiento obviamente funciona siempre perfecto en los pacientes que justamente uno los implementa, no darle el tratamiento, el paquete de tratamiento bajado del manual puro y duro en la cara del paciente, sino customizarlo a justamente las que son las preferencias del paciente. Después dice, bueno, clientes con preferencia por orientación religiosa se benefician más, ¿sí?, de una intervención que incluye estas características, ¿no? O sea, por eso justamente hay distintos tipos de psicoterapias que tienen en cuenta la religión o la parte espiritual y la incluyen dentro de la estructura del tratamiento. Que obviamente las personas que de repente tienen esa preferencia, ¿no? Tienen esa valoración, tienen ese sistema de creencias que le ayuda en su vida cotidiana, obviamente que una intervención que vaya por esa misma senda, obviamente va a ser mejor. Bien. Clientes que presentan un funcionamiento interpersonal pobre probablemente se beneficien menos, ¿sí?, que de las a ver, aguárdenme porque acá la camarita no me deja ver lo que dice. De vuelta, vamos. Clientes que se presentan con funcionamiento interpersonal pobre probablemente se beneficien menos de la psicoterapia cuando su terapeuta utilice una alta proporción de interpretaciones transferenciales, ¿sí? O sea, también está medio rebuscado como está escrito, pero la idea es muy simple. Si vos tenés una persona que interpersonalmente, ¿sí?, funcione bajito, ¿sí?, es decir, que no tenga como mucha habilidad social para conectarse y no empatice mucho, obviamente que se va a beneficiar menos de interpretaciones transferenciales, es decir, de trabajar con lo que pasa a nivel relacional en la terapia. Obviamente le van a huir más a eso porque justamente lo registran menos, tienen un déficit en eso, entonces si vos haces interpretaciones que tienen que ver con justamente eso en donde el paciente tiene un déficit, es menos probable que se beneficien, ¿sí? Bien, clientes con mayor deterioro de base pueden beneficiarse igualmente bien de la psicoterapia cuando es a largo plazo y o intensiva, comparado con clientes con menor deterioro de la base, de base que pueden beneficiarse igual con la psicoterapia a largo o corto plazo, si es más o menos intensiva. Es decir, la gente que tiene menos deterioro se beneficia con una terapia a corto plazo, a largo plazo, intensiva o no intensiva. Pero la gente que solo tiene problemas más fuertes, un mayor deterioro, y tiende a beneficiarse más con terapias más largas o muy intensivas. Muy intensivas se refiere a una frecuencia un poquito más alta de lo común, ¿no? Lo común es una vez por semana, bueno, por ahí se beneficia más de 2 veces por semana, 3 veces por semana. Hay determinados tratamientos que funcionan también de esa manera. Clientes con estilo de afrontamiento externalizadores pueden beneficiarse más de la psicoterapia cuando está más focalizada en el cambio de comportamiento y en la reducción de los síntomas que cuando fomenta la comprensión y el conocimiento de uno mismo, ¿sí? Los externalizadores, ¿sí?, básicamente son personas que afrontan la realidad de sus problemas tirándolos y responsabilizando más al afuera que a ellos mismos, ¿sí? Entonces obviamente se van a beneficiar mucho más si vos haces una intervención que tenga que ver con el comportamiento, porque el comportamiento de alguna manera
buscar un cambio, ¿sí?, en una manera de hacer las cosas, es sentido como menos invasivo para una persona que tenga un afrontamiento externalizador, ¿sí? Que, como lo dice el que viene a continuación, ¿no?, que la gente se beneficia, los internalizadores en realidad se benefician más cuando intentás ir más por el lado de la comprensión, el insight, el conocimiento de uno mismo, porque justamente tienen una predilección por hacerse cargo, quizás sobremanera, ¿sí?, de los problemas y las adversidades que tienen. Entonces, si vos vas por focalizar la comprensión y conocerse más y mejor, posiblemente sea mejor que ir por el lado de reducción de síntomas puros y duros, ¿no?, de típico modelo médico instalado en este tipo de psicoterapias. Clientes con moderado o severo deterioro y menos apoyo social se benefician más de la psicoterapia cuando sus terapeutas los ayudan a resolver sus necesidades sociales o médicas. Sí, sobre todo cuando vos estás en un hospital por ahí y podés al paciente que tiene esas carencias, ¿no?, de apoyo social y deterioro muy severo, podés proveerle de otras soluciones que van suplementando a la terapia en sí mismo, ¿no? O sea, por ahí le recomendás un espacio de nutrición, por ahí recomendás un espacio grupal, por ahí recomendás un hobby que se haga por ahí con gente del hospital, entonces de alguna manera te estás proveyendo de una serie de, de instancias que van más allá de la terapia tradicional de discutir el problema y puntual, ¿no? Sobre todo en pacientes complejos y en pacientes complejos en hospitales, ¿no?, en el enfoque hospitalario. Clientes con problemas de abuso de sustancias se benefician de igual manera que la psicoterapia trabajando con un terapeuta con o sin historial propio de abuso. Esto porque antes se pensaba que si vos pasaste por haber tenido un abuso de sustancias, supuestamente eras mejor terapeuta porque tendrías más al adicto porque estabas de los dos lados del mostrador o habías estado de los dos lados del mostrador. Se sabe que en realidad no es así, ¿sí? O sea, esto no es obvio. Vieron que antes le hablaba de, bueno, hay cosas que son obvias y cosas que no. Esto se sabe que no es así, ¿sí? O sea, se beneficia igual el paciente con un abuso de sustancias, independientemente si su terapeuta pasó por lo mismo o por algo similar o no. Bien. Procesos de los clientes, ¿sí? Entonces, lo primero era procesos del pronóstico de los clientes, ¿sí? Procesos del terapeuta, ¿sí? Procesos de los clientes ahora. Son dos cortitos. Clientes que participan más activamente en el proceso se benefician más, y clientes que demuestran con mayor resistencia al terapeuta pueden beneficiarse menos que los clientes que muestran menor resistencia. Parece como muy obvio, ¿no? O sea, la gente que se involucra más activamente cambia más, obviamente, se beneficia más, y la gente que tiene mayor resistencia con el terapeuta se beneficia menos, ¿sí? Estas dos cosas están recontra investigadas, se sabe que son así. Principios de la relación terapéutica. Bien. Clientes que tienen una alianza terapeuta de mayor calidad, ¿sí?, se benefician más que aquellos que tienen una alianza peor, ya sea un enfoque individual o grupal, da lo mismo, se benefician más. Lo cual es una obviedad, pero vamos, voy a tratar de dejar de decir la palabra obviedad, me voy a reprimir. Y voy a tratar de dejar de leer todo el tiempo porque los embolo seguramente. Vamos a verlo más. A ver, clientes que experimentan una mayor consideración y validación, ¿sí?, se benefician más, obviamente. Si vos validas al paciente, sos más considerado, obviamente. También si tenés mayor congruencia, ¿sí? Es decir, si sos una persona genuina y coherente con lo que decís y lo que haces. También, por supuesto, si tenés mayor empatía. También si estás entrenado para reparar alianzas, es decir, si tenés el training adecuado para darte cuenta cuando la relación se está por romper o amenazando con romperse, y tener los skills necesarios para poder levantar ese muerto, ¿no? Poder tratar de reeditar, relanzar la relación terapéutica cuando por ahí hay algo que el paciente le molestó, le afectó emocionalmente y existe el riesgo de que ese paciente abandone el tratamiento, ¿no? Hay gente que trabaja específicamente sobre el trabajo en las rupturas de las alianzas terapéuticas.
las personas que usan más autodeclaraciones de apoyo, obviamente yo sé que vos vas a avanzar, vamos para adelante, o sea, ese tipo de terapeutas que realmente creen en que el paciente puede cambiar y lo dicen explícitamente, funciona mejor, ¿sí? Y principios de las intervenciones terapéuticas. Esto, como ustedes saben, es general, se sabe que interpretaciones psicodinámicas, ¿sí?, se benefician más en la mayor proporción de interpretaciones generales psicodinámicas, porque beneficiarse más con la psicoterapia que aquellos clientes con sus terapeutas en menor proporción de interpretación. Esto es irrelevante, ni le den bola. Interpretaciones psicodinámicas, no, estas son cosas que están ahí, pero bueno, son intervenciones de una terapia que nosotros no hacemos, así que la pasamos ligeramente por alto, sepan que existe. Clientes cuyos terapeutas reciben información basada en una medida de resultados, esto es cuando vos le das feedback al paciente, ¿sí? O sea, cuando vos por ahí rutinariamente evaluás al paciente a través de test y les das ese feedback, che, vas avanzando, no vas avanzando, ¿qué pasó acá? Hoy puntuaste menos, hoy puntuaste más. Que es lo mismo también, es muy parecido de la que está a continuación, ¿no? Recibir información acerca del rendimiento en el tratamiento. No solo de tomarle test, sino también ir todo el tiempo haciendo feedback de cómo estás sintiendo que estás avanzando, hoy sentiste que retrocediste, qué pasó, qué no pasó, ese tipo de cosas. Después, se benefician más también los pacientes cuando el terapeuta es flexible, obviamente, en su administración o en la adherencia al enfoque, obviamente, ni un extremo ni el otro, ni la flexibilidad absoluta de manera tal que no se sabe lo que estás haciendo, ni el otro extremo de una adherencia casi robótica y artificial a un protocolo de tratamiento, cuando en realidad está a años luz de la experiencia personal del paciente y de la capacidad de asimilación de ese lenguaje o esa idiosincrasia en la cual viene embebido ese tipo de protocolo de tratamiento. A ver, mayor cambio interpersonal adaptativo, mayor autocomprensión, mayor experimentación o profundización emocional, intervenciones directivas pero con habilidad, es decir, no teniendo un timing adecuado, fomentar mayores cambios en el comportamiento. A ver, de vuelta, vamos todos juntos, lo decimos esto. Los terapeutas que fomenten el cambio interpersonal, es decir, mejorar tus relaciones con la gente, digamos, a tu alrededor, que fomente que te entiendas mejor a vos mismo, que fomentes que tengas una mayor capacidad de bucear acerca de tus emociones y experimentarlas, que fomente que te baje cierta línea pero con calma, de manera tal que no te parezca muy amenazante como paciente, sobre todo los que tienen un nivel de reactividad alto, y que siempre esté a la saga de tratar de generar un cambio en tu conducta. Son cosas que están estudiadas y que funcionan muy bien en cualquier tratamiento. Bien, este es el librito del cual hoy dimos toda la clase de hoy. Elementos de la relación terapéutica. Y esto en realidad es un cuadrito que básicamente tiene que ver con los distintos grados de evidencia que hay para distintos elementos de la relación terapéutica. Fíjense que la eficacia súper recontra demostrada es la alianza en todo, tipo psicoterapia individual, niños, pareja, etc. Eficacia demostrada en siempre consensuar los objetivos de tratamiento, donde poner en claro qué es lo que vas a trabajar con el paciente. Cohesión, si es en terapia grupal. Empatía. Consideraciones positivas, dice, no, afirmación positiva. Tener consideración y afirmación positiva básicamente es siempre estar atento a las necesidades del paciente y tratar siempre de ser positivo a la hora de expresar justamente tu entendimiento, tu aceptación de lo que le pasa y la voluntad y la capacidad de sugerirle para que el otro cambie, ¿no? Después recolectar y probar el feedback del cliente. Bueno, esto lo vimos
hace unos segundos atrás, la idea de, está súper demostrado que si vos tomás test o le preguntás al paciente y le das feedback al paciente acerca de esos resultados, te va mejor, ¿sí? Todo esto tiene eficacia súper demostrada. Después, una eficacia buena, pero todavía no tan contundente, es el hecho de ser genuino, auténtico, ¿sí? Congruente. El hecho de relación real se le llama todo aspecto de la relación que tenés con la persona que no tiene que ver directamente con la relación terapéutica en sí. Onda, los dos son hincha de River y hablan del partido, ¿sí? 2 segundos. Eso es relación real. No tiene nada que ver con la terapia. Lo haces por ahí porque justamente, nada, gritaron un gol y vos estabas atendiendo al paciente y vos casualidad del mismo equipo que vos, por decirles algo. ¿Sí? O van al mismo shopping y saben el mismo producto porque justamente les gusta el mismo local. Y bueno, es relación real. Uno no deja de ser un ser humano como el otro y por lo tanto tiene gustos, afinidades, inclusive cosas que son contradictorias o contrarias, ¿no? Así que bueno, esa es la relación real. Ser consciente de que uno tiene uno no está como neutral para el otro. Uno es una persona normal y te lo puedes cruzar en la calle a tu paciente y bueno, es así. Esa es la relación real. Expresión emocional, ¿sí? O sea, obviamente, capacidad de expresar emocional. Cultivar expectativas positivas, como hablábamos antes, la idea de poder generar como buena onda en cuanto a la capacidad que el paciente tiene para poder cambiar, reparar las rupturas, como hablábamos antes. Y prometedor, pero sin todavía mucha evidencia, es autorregulación, que es espantoso la traducción, pero no encontré otra. Es self-disclosure. Básicamente es la capacidad de poder eh, contar cosas de tu vida privada e íntima que sirvan para el tratamiento, ¿no? Tipo, bueno, a mí también me pasó tal cosa en su momento, pasé por una ruptura amorosa, también me dolió, se sale adelante, no tienes por qué no decirlo si es pertinente, ¿no? Entonces el self-disclosure, la capacidad de vos poder revelar cierta información importante sobre vos, sobre tu intimidad, subjetiva dentro del marco de la terapia sirve, ¿sí? Bueno, no hay tanta evidencia, pero empezó a acumularse esa evidencia. Y lo mismo, lo de la inmediación en realidad es una palabra medio rara, reconozco. Tiene que ver con la idea de poder tener el timing adecuado para en lo inmediato de la relación terapéutica poder decir cosas en tiempo real que tienen que ver con lo que está pasando en la terapia y no con el guión y el script que vos tenés de lo que tenés que hacer en la terapia. Por ejemplo, me parece que te pusiste como medio triste recién, o hiciste una cara medio extraña. ¿Qué te pasó? ¿Puede ser que yo cuando dije tal cosa, entonces te produjo una reacción que por ahí no esperabas? Bla, 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 ¿no? O sea, como inmediatamente pasó algo, no descartarlo ese algo, no barrerlo por abajo de la alfombra, sino sacarlo. Eso es la inmediación. Este es un cuadrito que tiene que ver justamente con los tamaños de efectos, por si ustedes quieren saber un poco la parte técnica de la cantidad de evidencia que hay acumulada de cada cosa y la magnitud del efecto, ¿sí? Que sabemos que no funciona, casi siempre lo negativo, ¿no? O sea, todo lo contrario de lo que hablamos es lo que no funciona: confrontar, ser mala onda, ser hostil, criticar, hacer comentarios peyorativos, dar por sentada que está todo bien en la relación terapeuta cuando nada que ver, tenés que preguntarlo todo el tiempo. Ser centrado en el terapeuta, donde ser todo el tiempo estar hablando de vos, no va. Rigidez y estructuración excesiva de tratamiento, obviamente. O sea, si sos un robot, no va tampoco, no podés, no, tenés que tener como cierta capacidad de flexibilizarte. Y arrogancia cultural, ¿no? O sea, básicamente suponer que tu cultura es la misma que tiene el otro, y que va a entender los chistes que vos haces y los valores que vos tenés, y de repente pasar por alto por ahí la sensibilidad y la potencial diferencia que pueda haber entre esa persona y vos, ¿no? Como asumiendo que tu cultura es la que va y punto, ¿no? No, eso no se sabe que no funciona. Bien. Último, métodos para adaptar la psicoterapia a las características del paciente. Este es el otro volumen de este libraco que es este volumen. Y básicamente las cambios tienen que ver con los cambios que se saben que se introducen en una terapia y sirven, ¿sí? Incluir la cultura y la etnicidad,
incluir la religión y la espiritualidad, obviamente, si el paciente tiene ese tipo de inquietudes, incluir las preferencias, se sabe mucha evidencia de que sirve, o sea, cuando las terapias se le adapta para una cultura particular, una etnia en particular, una religión en particular, o unas preferencias en particulares, funciona mejor. Se sabe que hay evidencia de eficacia probable para lo que hablamos sobre los niveles de reactividad del paciente, los estadios de cambio del paciente y los estadios de afrontamiento del paciente. No hay tanta evidencia sobre el apego, ¿sí? Y no está investigado algo aún que es súper importante, que es la orientación y la identidad de género, ¿sí? O sea, esas son las cosas que por ahí todavía faltan investigar. Recontra panorama muy general acerca de estas características que son también factores comunes, que tienen que ver con la relación terapéutica, con el paciente, el terapeuta y la relación en sí misma. Son cosas que tienen que saber y son cosas que se van a vincular con una buena práctica basada en la evidencia. Después, a partir de ahora, vamos a empezar con la teoría, ¿sí? Y la terapia cognitiva, que es la materia. Pero toda esta parte me parece que la tienen que saber porque son las investigaciones que justamente de las cuales la terapia cognitiva no es ajena, porque la terapia cognitiva, van a verlo a continuación, está fuertemente anclada en la empiria. Así que vamos por el mismo lado porque vamos con el método científico. Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Va a dar Adriana, calculo que empezará con la parte histórica cognitiva y después vamos con los conceptos, ¿sí? Nos vemos entonces la semana próxima, no, en 15 días también, ¿sí? Ahora voy a subir esta clase hoy, estamos con tiempo, así que ahora la voy a subir, ¿sí? Listo.